jeu, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial a los que han aceptado la invitación a conectarse con la filosofía y el pensamiento. Soy Oscar Pulido Cortés, profesor de la Escuela de Filosofía de la UPTC, y estamos felices de poder ser la institución que a través de su infraestructura tecnológica hace posible esta actividad, y le damos las gracias a todos los que lo han hecho posible, en especial al Departamento de Innovación Académica y a EduMedios de la UPTC. Junto con la profesora Costanza Serratore, coordinamos el seminario. Hoy comienza el ciclo 2020 del seminario Actualidad de la Biopolítica, con la conferencia Gubernamentalidad y Peste, a cargo del doctor Edgardo Castro. El seminario es organizado por la red Foucault en la web Latinoamérica. En este semestre contaremos con 5 sesiones programadas los últimos miércoles de cada mes, de julio a noviembre. En el primer semestre de 2021 se realizará el segundo ciclo de conferencias con 6 presentaciones en la que esperamos contar también con su presencia, su participación activa y su pensamiento. Las actividades del seminario Actualidad de la Biopolítica son gratuitas, así como las demás actividades que iremos proponiendo desde la red con el ánimo de fortalecer nuestros espacios de debate, discusión y construcción conjunta. Por último, agradecemos a nuestros conferencistas el haber aceptado la invitación a compartir parte de sus investigaciones y reflexiones en este escenario que empezamos a construir todos juntos. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Paso la palabra a la profesora Costanza Serratore, co-coordinadora del seminario. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Oscar Espinel. Soy Constanza Serratore, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Ezequiel de Olazo, perteneciente al Centro de Investigaciones Filosóficas y unidad ejecutora del CONICET. Me dedico a la filosofía contemporánea y formo parte de esta red Foucault en la web Latinoamérica, junto con colegas de una gran talla académica que han devenido también amigos. Agradecemos entonces el gran entusiasmo con el que han recibido el seminario y el gran interés en la inscripción al mismo. Desafortunadamente nos hemos visto obligados a cerrar las inscripciones ante el temor de desbordar las posibilidades lógicas y de organización del espacio. Sin embargo, la conferencia de cada encuentro del seminario podrá ser seguida de manera abierta a través de este canal de YouTube. Quienes se han inscrito en el seminario, en cambio, participarán luego de las discusiones a través de las indicaciones que les hemos enviado oportunamente. La conferencia abierta tendrá una duración aproximada de 35 minutos y estará siempre a cargo de un profesor invitado. Luego de la intervención del conferencista se tomarán 3 de las múltiples preguntas que nos pueden hacer llegar a través del correo electrónico del seminario foucaultlatinoamerica@gmail.com. Quisiéramos poder abordar, como se imaginan, todas las preguntas, pero esperamos sepan comprender las limitaciones para poder hacerlo. Los invitamos a transmitirnos sus comentarios y preguntas al correo del seminario, que repito, foucaultlatinoamerica@gmail.com, indicando claramente en el asunto preguntas para Edgardo Castro, a fin de poder identificar fácilmente los envíos y consolidar el grupo de preguntas a abordar en los últimos 15 minutos de la sesión. Con estas precisiones, para el buen desarrollo de la actividad, damos lugar a la conferencia central que hoy nos convoca y le paso la palabra a la profesora Ana María Valle. Buenas tardes, soy Ana María Valle, desde México. Soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajo temas relacionados con filosofía de la educación y la cultura.
Foucault en la web Latinoamérica es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, CID CONICET, de Buenos Aires, UPTC, Universidad Nacional y Uniminuto de Colombia, UNAM de México, Universidad Austral de Chile, Universidad Central de Quito, Ecuador, Universidad Federal del Río Grande do Sul, Unicinos y Campinas de Brasil. El profesor Edgardo Castro es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Suiza. Actualmente es profesor titular ordinario de la asignatura Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina. Son bastante conocidas sus publicaciones en las que se ocupa de la filosofía contemporánea, particularmente francesa e italiana. Es uno de los principales traductores de la obra de Giorgio Agamben al español y está a cargo de la edición de los textos de Michel Foucault, incluidos en la serie Fragmentos Foucaultianos, en Siglo XXI Editores. El último de ellos, Los cursos sobre la sexualidad, en Clermont-Ferrand, 1964, y Vincennes, 1969. También es autor del diccionario Foucault, Temas, Conceptos, Autores, última edición de 2018, e Introducción a Foucault de 2014. Entre sus demás libros cabe destacar Pensar a Foucault, 1995, Giorgio Agamben, Una arqueología de la potencia, 2008, Lecturas Foucaultianas, una historia conceptual de la biopolítica, 2011. En lengua portuguesa, la editorial Auténtica ha publicado Vocabulario Foucault, Introdução a Agamben e Introducción a Foucault. Sin más, doy la palabra a Edgardo Castro. Buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del seminario sobre actualidad de la biopolítica. Como ustedes escucharon, esta red, Foucault en la web Latinoamérica, reúne a un grupo de estudiantes y de profesores de diferentes ciudades de este amplio espacio que denominamos Latinoamérica. Obviamente no de manera excluyente, tendremos un invitado de España y una invitada de Italia. Otra de las características de esta iniciativa es hacerlo en torno al pensamiento de Michel Foucault, obviamente, de nuevo, no de manera excluyente. Y finalmente, en relación con esto que podríamos definir en términos Foucaultianos, nuestra actualidad, o de nuevo, en términos Foucaultianos, simplemente nuestra modernidad. Hay un objeto de estudio, entonces, nuestra actualidad, nuestra modernidad. Hay un punto de vista para abordar este objeto de estudio, diferentes disciplinas, la filosofía, la historia, la biología, la economía, en torno al pensamiento de Michel Foucault, y una serie de actores, estudiantes, profesores, investigadores, etc. En este contexto, para iniciar el seminario Actualidad de la Biopolítica, vamos a abordar hoy dos conceptos, o mejor, la relación entre dos conceptos centrales en el pensamiento de Michel Foucault, que son el concepto de gubernamentalidad y su relación con esto que Foucault llama el modelo peste. Las razones de esta elección son dos. Una, obviamente, la referencia a nuestra actualidad, a lo más actual de nuestra actualidad, si queremos, y también esa referencia no excluyente a los trabajos de Michel Foucault. A quienes esperaban una conferencia, estrictamente hablando, lamento desilusionarlos, no sé bien, no soy un buen conferencista, se trata más bien de una clase en la que ponemos la primer piedra de esta construcción de un seminario sobre actualidad de la biopolítica y por lo tanto
ordenamos conceptos en esa cantera de pensamiento que son los trabajos de Michel Foucault, pero no con el ánimo de ver el sentido exacto, no con un ánimo exegético, sino más bien de retomar una problemática que puede ser reformulada y que necesita ser reformulada, como veremos hacia el final de esta exposición, en relación con los problemas de nuestro presente. Para ser ordenado, voy a comenzar entonces con este concepto de gubernamentalidad, este término gubernamentalidad que Foucault introduce hacia finales de la década de 1970. Se trata de un concepto que está ausente en sus libros publicados en vida y que Foucault utiliza en sus cursos, y para ser más precisos, introduce en su curso de 1978, Seguridad, Territorio y Población, aclarando con cierto humor que gubernamentalidad suena casi como un gros mot, es decir, casi como una mala palabra. Sin embargo, a pesar de esa humorada de Foucault, no tiene dudas en declarar que vivimos en la era de la gubernamentalidad. Ahora, exactamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Foucault introduce, creo que uno puede aclarar este concepto en torno a 3 o 4 puntos, 3 fundamentalmente. El primero es este, que Foucault introduce la noción de gubernamentalidad en vistas de lo que él considera las insuficiencias de los instrumentos teóricos para analizar las formas de ejercicio del poder y fundamentalmente del poder moderno. Foucault tiene en mente fundamentalmente 3 conceptos que le resultan insuficientes: el concepto de represión, el concepto de lucha y de guerra, a pesar de que él lo había utilizado bastante en sus primeros cursos, y volveré después sobre eso, y los conceptos de ley y derecho, o lo que Foucault denomina el discurso filosófico jurídico de la modernidad. 3 conceptos, pero también 3 personajes, poniendo en discusión el concepto de represión. Entra en discusión con la obra de Wilhelm Reich, poniendo en discusión los conceptos de guerra, lucha, entra en discusión con la obra de Hobbes, que es uno de los interlocutores privilegiados por Foucault en esta etapa de su pensamiento, y poniendo en discusión también el concepto de lucha, entra en polémica con la obra de Nietzsche. En esa polémica, parte de la cual algunos puntos de esta polémica los retomaré un poco más adelante, al final de esa polémica, Foucault concluye sosteniendo que el poder en el fondo es menos del orden del enfrentamiento entre 2 adversarios que del orden del gobierno. Dice literalmente, y cito: el modo de relación propio del poder no habría que buscarlo entonces por el lado de la violencia y de la lucha, ni por el lado del contrato o del nexo voluntario, sino por el lado de ese modo de acción singular, ni guerrero, ni jurídico, que es el gobierno. Entonces, primer característica de esta noción de gubernamentalidad es la de concebir el poder fundamentalmente como una acción de gobierno, es decir, de conducción de conductas.
y no fundamentalmente ni como represión, ni como lucha, ni como ley, formulación de la ley, expresión de la ley. No quiere decir que esto no exista, sino fundamentalmente no. La segunda característica de este concepto de gubernamentalidad es que Foucault entiende por gubernamentalidad un conjunto de instituciones, sin duda, el Estado, una de ellas, pero no la única, procedimientos, análisis, reflexiones, y esto es lo que me interesa subrayar, que tienen por objetivo principal la población. Entonces, el poder concebido en términos de gobierno de la población, volveremos luego sobre esto, tiene como objetivo principal la población, como forma mayor la economía política y como instrumento técnico fundamental los dispositivos de seguridad. Gobierno de la población. Y tercera característica que quisiera subrayar, aunque ya la enuncié, concierne esto que Foucault llama la forma mayor de la gubernamentalidad, que es la economía política. Foucault no entiende por economía política acá una determinada doctrina económica, no sé, una teoría acerca del ajuste entre la oferta y la demanda. No se trata de eso, sino de una determinada concepción antropológico-política que busca establecer límites internos a la acción de gobernar, es decir, hasta dónde conviene gobernar. O como diríamos nosotros, una fórmula que Foucault también utiliza, lo propio de esta concepción antropológico-política es establecer una agenda entre lo que conviene hacer y lo que conviene no hacer. La gubernamentalidad, entonces, tiene estas tres características: poder concebido en términos de gobierno, el objeto de ese ejercicio de gobierno es la población, y la forma de esa acción de gobernar está determinada por la economía política. Si uno va a los análisis de Michel Foucault, me refiero a seguridad, territorio y población y a nacimiento de la biopolítica, uno podría agregar y decir que la era de la gubernamentalidad es la era de la estadística, del gobierno mediante la estadística y de la conjunción entre los elementos biológicos de la población y las nacientes ciencias humanas. O sea, la era de la gubernamentalidad es la era de las estadísticas y de las ciencias humanas. En este gran contexto conceptual o gran marco conceptual de la gubernamentalidad moderna, Foucault sitúa un concepto que ha dado lugar a toda una corriente de pensamiento en las últimas décadas y que hoy se nos presenta con una evidente actualidad. Me refiero al concepto de biopolítica. La biopolítica es, por decirlo de algún modo, uno de los ejes de la gubernamentalidad moderna y quizá el eje fundamental de la gubernamentalidad moderna. De todos modos, el concepto de gubernamentalidad no agota al concepto de biopolítica, lo incluye, ¿no? Pero no se superponen. El concepto de biopolítica es más restringido que el concepto de gubernamentalidad, aunque ese punto ahora no nos interesa tanto. En relación con este marco general de la gubernamentalidad, quisiera detenerme ahora en este concepto de biopolítica por la actualidad que adquiere en relación con los acontecimientos que efectivamente estamos viviendo.
No hay un único concepto de biopolítica en Foucault, sí hay un núcleo conceptual, ¿no? Ese núcleo conceptual remite a esta idea: el gobierno de la vida biológica de la población. Todos estos puntos es necesario subrayarlos. Gobierno de la vida biológica y de la población. No es el gobierno de la vida de los individuos como individuos, aspectos que Foucault analiza en otro de sus capítulos, que es el dedicado a las disciplinas, sino de los individuos como población, en tanto que son partes de una masa de fenómenos, una serie de fenómenos colectivos de características agregadas que además tienen un comportamiento aleatorio, ¿no? Y esa es la gran problemática de la gubernamentalidad moderna. Foucault tiene esta tesis general, que el poder concierne fundamentalmente los cuerpos, y esto lo aplica a su interpretación del capitalismo moderno. Sostienen, de hecho, que el control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solo por la conciencia o la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. De lo que se trata en la biopolítica es precisamente de esto, de la manera en que la vida biológica el poder entra en relación con la vida biológica de la población para gobernarla, para administrar. Foucault introduce el término biopolítica a mediados de la década del 70, en 1974, para ser más preciso, en una conferencia en Río de Janeiro, sobre la que yo voy a volver luego, pero sí, como buenos filósofos, distinguimos entre el concepto y el nombre, aun cuando el nombre no estaba. La mejor definición del concepto de biopolítica que yo encuentro en los textos de Michel Foucault la encuentro en realidad en Arqueología del Saber, que es del 69, donde Foucault dice, refiriéndose al campo de la medicina, que se constituye, y cito, la masa de la población administrativamente encuadrada y controlada, evaluada sobre determinadas normas de la vida y de la salud, analizada según las formas de los registros documentales y estadísticos. Y esto es, en su núcleo conceptual, la biopolítica para Foucault. El modo en que la masa de la población es controlada administrativamente, evaluada según determinadas normas de la vida y de la salud, y analizada según las formas de los registros documentales y estadísticos. En torno a este núcleo conceptual, Foucault ha elaborado como 4 modos de acceso o 4 perspectivas que confluyen hacia ese núcleo, pero que tienen matices diferenciales que es necesario evaluar, no solo en la lectura de los textos Foucaultianos, sino también en la aplicación de esos conceptos, como veremos, en relación con nuestra actualidad. Yendo en orden cronológico, la primera de esas perspectivas o ángulos de análisis es la que introduce en la conferencia de 1974 en Río de Janeiro, titulada El nacimiento de la medicina social, donde Foucault, como les digo, introduce el término biopolítica, aunque el concepto de algún modo estaba antes. ¿Qué es esa conferencia? ¿Cuál es esta perspectiva, la de esta conferencia? Bueno, la biopolítica vista desde el punto de vista de la medicina, o para ser más preciso, desde el punto de vista de la historia de la medicina. Lo que a Foucault le interesa mostrar en esa conferencia es precisamente
cómo se ha constituido con la modernidad una medicina social. Es muy importante esto, porque uno ve cómo construye Foucault acá una determinada visión de la modernidad. Nosotros estamos habituados a una lectura de la modernidad que tiene como referencia el eje de la historia del derecho. Y por lo tanto insistimos en el surgimiento de los derechos individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Foucault quiere seguir otro eje para leer la modernidad, que no es el del derecho, aunque después entre en discusión con él, sino el de la medicina. Y el tema es que el proceso de la historia de la medicina es de algún modo inverso al proceso de constitución del derecho moderno. Si el derecho moderno la historia del derecho moderno, o uno de los elementos de la historia del derecho moderno, es la constitución de los derechos individuales, en el caso de la historia de la medicina, de lo que se trata es de una medicina social. Y ahí, en esa conferencia, hay 4 puntos que me interesa subrayar, marcar, para la reflexión y la lectura. La primera es que Foucault habla de la aparición de una biohistoria. Con la modernidad, dice, la especie humana como especie ingresa en la modernidad a través del sistema moderno médico-sanitario. O sea, por primera vez, la humanidad puede actuar sobre la humanidad como especie biológica, ¿no? Puede intervenir a nivel de la especie biológica. Esta idea de una biohistoria. El segundo elemento es que en ese nacimiento de la medicina social, el otro fenómeno que se da es la integración de la salud en los mecanismos de la economía. Y una tercera característica es esto que Foucault define como medicalización, que no es el hecho simplemente de curar o de ejercer la medicina, sino de inscribir la existencia de los individuos, convertir esa existencia de los individuos completamente en un objeto médico. Aparición de una biohistoria, integración de la salud en los mecanismos de la economía y medicalización ya no solo de las enfermedades, sino de la existencia. Hay un cuarto elemento de esa conferencia que me gustaría destacar y concierne la lectura que hace Foucault del capitalismo. Dice, cito, sostengo la tesis que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino que se produjo exactamente lo contrario. El capitalismo que se desarrolla hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX socializó ante todo un primer objeto en función de la fuerza productiva, de la fuerza de trabajo, y este objeto es el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica, una estrategia de inscripción de la vida biológica de la población en el proceso económico y en los cálculos del gobierno en sentido político y no solo político. Foucault quiere en realidad estudiar cómo se ajustan estos dos procesos, el de la acumulación del capital y el de la acumulación de los cuerpos. Bueno, en esa historia de la medicina moderna, de la medicina social moderna, Foucault estudia esos 3 modelos, el modelo alemán, el modelo francés, el modelo inglés, y muestra finalmente
porque el modelo inglés fue, para resolver este problema de la acumulación del ajustar los procesos de acumulación de capital con la acumulación de los cuerpos, fue el modelo más exitoso. Entonces, primer perspectiva en torno al concepto de biopolítica, la que nos abre la historia de la medicina y la constitución de la medicina social. Esto en 1974, aunque el texto fue publicado por primera vez en 1977, pero la conferencia fue dictada en 1974. Siguiendo la cronología de los textos Foucaultianos, la segunda perspectiva que a nosotros nos interesa es la que está abierta en el curso de 1976, es un curso que Foucault dicta entre enero y marzo de 1976, que se llama Hay que defender la sociedad, o en español fue traducido como Defender la sociedad. Y acá la perspectiva ya no es que esté abandonada, la perspectiva de la historia de la medicina o de la medicina, porque eso es imposible desde el momento en que lo que está en juego es la vida de la población en sentido biológico. Pero acá el énfasis de Foucault está puesto en la noción de guerra y en la noción de lucha, y en esta idea con la que Foucault quiere reconstruir la formación de la historiografía francesa moderna, que es la idea de una guerra de razas. Por un lado está esa discusión con la historiografía moderna francesa, por otro lado hay una discusión cercana con lo biológico de sí mismo. Este texto, obviamente, que es el más cercano, lo que después a la tesis sobre la biopolítica, que después desarrollará sobre todo Giorgio Agamben, es un análisis del modo en que ese poder, ese nuevo poder sobre la vida, poder de gobierno de la vida biológica de la población, se entrelaza con el viejo derecho soberano de poder castigar con la muerte y de ejercer el poder de vida y de muerte, un poder desequilibrado según Foucault, porque es un poder, el poder soberano que se ejerce sobre la vida, pero siempre a través de la muerte. Segunda perspectiva, entonces, esta concepción del abordaje de la biopolítica a partir de la idea de guerra. Hay una tercera perspectiva que es un poco más difícil de definir, y sin embargo es de las más interesantes, o en todo caso es la única formulación de la biopolítica que encontramos en los libros de Foucault publicados en vida, que es la que encontramos en el primer tomo de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, en el apartado final dedicado al poder de vida y de muerte. Y es un texto contemporáneo del curso del que les hablaba hace poco, porque el curso a defender la sociedad tiene lugar entre enero y marzo del 76, y Foucault termina de escribir Voluntad de saber en agosto de ese mismo año y aparecerá publicado en noviembre. Pero ahí, por decirlo de algún modo, nosotros nos encontramos con una visión más positiva de la biopolítica, o definida, o claramente positiva de la biopolítica. No es este el momento de entrar en discusión en por qué, pero en todo caso adelanto, porque es una idea de biopolítica que está definida en relación con la analítica de la sexualidad. Ahí Foucault dice: durante milenios el hombre permaneció lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política. El hombre moderno, dice, es un animal en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Es el umbral de modernidad biológica, según otra expresión de ese texto. Se trata, como les digo, de una concepción marcadamente positiva de la biopolítica, porque la biopolítica es un poder de hacer vivir,
no de hacer morir, que sería el poder soberano. En este texto la contraposición entre soberanía y biopolítica es clara y definida. La soberanía es un poder de hacer morir o dejar vivir, y la biopolítica es una forma de ejercicio de poder que trata de hacer vivir o dejar morir, pero es fundamentalmente un poder sobre la vida, y cito, que no busca hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad. ¿De qué trata la biopolítica? Eso, de mejorar la vida, de potenciar la vida, no de disminuirla o eliminarla. Y obviamente acá surgen todas las tensiones en el propio análisis de Michel Foucault entre las consideraciones de su curso sobre el racismo y las consideraciones sobre la biopolítica en la voluntad de saber. Si ustedes quieren, podríamos hablar acá de una biopolítica marcadamente afirmativa. Esa es la tercera perspectiva. La cuarta perspectiva sobre la biopolítica está dada por los análisis de Michel Foucault en torno a la economía política, que son los que se encuentran en Seguridad, Territorio y Población, y sobre todo en el curso titulado Nacimiento de la biopolítica. En el primero de estos cursos, Foucault se detiene en el análisis de los dispositivos de seguridad, que es el modo propio de la gubernamentalidad biopolítica, y al respecto dice, cito, uno de los elementos que caracterizan los dispositivos de seguridad es la cuestión del medio, un determinado número de efectos que son efectos de masa y que afectan a todos los que residen en él. ¿Cómo gobernar esto? En relación con el medio, la población aparece como una multiplicidad de individuos que son y que solo existen profundamente, esencialmente, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existen. La biopolítica se define entonces por la irrupción del problema de la naturalidad de la especie humana dentro de un medio artificial. Como ustedes ven, y Foucault desarrolla ahí cómo gobernar esto, la naturalidad de la especie en un medio artificial, como gobierno biológico de la población en relación con el liberalismo y lo que Foucault denomina el neoliberalismo, que no coincide con lo que nosotros habitualmente, no coincide del todo en todo caso, con lo que nosotros llamamos neoliberalismo. Entonces tenemos un concepto de biopolítica, el gobierno de la vida biológica de la población, con cuatro perspectivas que a veces se tocan e incluso a veces se excluyen. La historia de la medicina, los conceptos de guerra y de lucha, una biopolítica marcadamente afirmativa y la relación entre ese gobierno de la vida biológica y la economía política a través de este concepto de dispositivos de seguridad, es decir, el gobierno de los fenómenos colectivos sometidos a variaciones aleatorias. Creo que toda esta problemática que Foucault lee en el siglo XVIII es una interrogación de la modernidad política que hoy muestra, es una problemática que hoy se nos presenta de manera evidente y donde no solo están en juego, obviamente, la soberanía, sino precisamente estas perspectivas que Foucault había analizado, el nacimiento de la biopolítica, la historia de la medicina, el modo en que la vida biológica se inserta en los procesos económicos, la manera en que el ejercicio de la soberanía puede o no asumir este tipo de poder constituido para el gobierno de la población y su inscripción en un proceso económico, y obviamente la posibilidad o no de una biopolítica afirmativa. Bueno, para no extenderme mucho más,
tres cosas, ¿no? ¿Qué es el modelo peste? Bueno, como les decía, el problema de la gubernamentalidad es cómo ajustar esos dos procesos, acumulación de capital con acumulación de los cuerpos. Pero la acumulación de los cuerpos, o si ustedes quieren, el surgimiento de la ciudad en el sentido moderno, ha sido el gran laboratorio de la era de la gubernamentalidad. Fue necesario crear nuevas formas de gubernamentalidad, de manejo de la población. Y ahí desempeñó su función el modelo peste, que es en los escritos de Foucault opuesto al modo en que se manejaba la lepra. No, el modo en que se manejaba la peste en la ciudad no es el del lugar de la exclusión, sino el del objeto de análisis detallado, de reticulación minuciosa y de gobierno de un espacio de inclusión. Es esto que nosotros conocemos hoy como el espacio de la cuarentena. 3, 4 puntos para ir concluyendo y abrir una cierta problemática. Primer punto es este. Epidemia, endemia. Bueno, la biopolítica o la gubernamentalidad moderna fue posible porque de algún modo hacia finales del siglo XVIII las epidemias se volvieron endemias. Es decir, se pudo gobernar los procesos de contagio, controlarlos, etc. Foucault dice en Voluntad de Saber, la presión de lo biológico sobre lo histórico durante milenios fue extremadamente fuerte. La epidemia y el hambre constituían dos grandes formas dramáticas de esa relación. Bueno, hoy esto obviamente está en duda. No, o al menos es un desafío. Si volveremos a convertir las pandemias en endemias, es decir, en procesos de contagio controlado y gobernables. El hombre occidental aprende poco a poco, dice Foucault, en qué consiste ser una especie viviente en un mundo viviente. Tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual y colectiva. Esto nosotros hoy lo estamos reformulando. Otra observación, y con esta termino para no agotar el tiempo, concierne a la peste, y es un breve texto de Vigilar y Castigar. Dice, a la peste responde el orden. Ha habido en torno a la peste toda una ficción literaria de la fiesta. Las leyes suspendidas, las prohibiciones levantadas, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria y la figura bajo la cual les es reconocida, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. Pero ha habido también un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso. No la fiesta colectiva, sino las particiones estrictas, no las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por medio de una jerarquía completa. No las máscaras que se ponen y se quitan, sino la asignación a cada uno de su verdadero nombre, de su verdadero lugar, de su verdadero cuerpo y de la verdadera enfermedad. Bueno, concluyo acá. Muchas gracias a todos y paso la palabra a la profesora Ana María Valle. Ponme a mi Óscar Espinel. Vale. Hola Edgardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Óscar Espinel. De Uniminuto, Ana María ha tenido un pequeño problema técnico, entonces voy a transmitirle yo la pregunta que hemos recogido a través de nuestro correo electrónico. Esta pregunta la hacen desde Brasil y dice así:
Las articulaciones entre Estado y capitalismo, especialmente desde la industrialización, fomentaron la constitución de la forma predominante de biopoder en la modernidad. Es decir, la productividad económica de los cuerpos indujo las diferentes formas de proteger a las poblaciones. La plaga del siglo XXI, causada por el COVID-19, condujo a una colisión evidente entre la defensa del capitalismo y el cuidado de la vida. En tales condiciones, ¿cómo podríamos describir las nuevas formas de biopolítica? ¿Podríamos encontrar espacios para una nueva resistencia? Esta es la pregunta que nos realiza el profesor Roberto Rafael Díaz da Silva de Brasil, y te damos la palabra, Edgar. Bueno, no es una pregunta, son varias, ¿no? En una misma pregunta. Yo diría primero lo siguiente, ¿no? La noción de biopolítica no es una noción necesariamente vinculada al capitalismo. Principalmente vinculada al capitalismo en los análisis de Foucault, sí, pero exclusivamente no. Porque Foucault también habla de la biopolítica en relación con los regímenes socialistas y con el régimen soviético. O sea, no es ni una noción necesariamente crítica, es lo primero que hay que decir, ni una noción necesariamente vinculada al capitalismo, sino que concierne a una problemática específica, que es la del modo en que la vida biológica de la población se convierte en objeto de gobierno. Esto sucede en los regímenes capitalistas, pero sucede también en otros regímenes, porque es lo que vemos hoy de manera evidente, ¿no? Vuelvo sobre otra de las tesis de Foucault, no es la ideología acá lo que está en juego, sino la biología. Obviamente la ideología es parte compone con esto, pero el problema básico o el problema de fondo es cómo gobiernan los procesos biológicos, y esto se produce en todos los regímenes. Entonces no hay que identificar la historia de la biopolítica con la historia del capitalismo, aunque uno de sus capítulos, o más de un capítulo si ustedes quieran, es el del capitalismo, sino con estos procesos en los que la acción de gobernar requiere de un instrumento como las estadísticas y concierne a factores biológicos en los que entran en relación el medio natural y el medio artificial. Esto es importante Foucault, porque Foucault ha tenido una polémica muy fuerte con la biología soviética, sobre todo, en sus primeros años, y con el affair Lysenko, bueno, en fin. Modos de resistencia siempre son posibles. Acá se dan una serie de procesos, ya saliéndome de los textos Foucaultianos, que conciernen el proceso de acumulación del capital y el proceso de acumulación de los cuerpos. Me parece que de algún modo se han disociado. Hoy la acumulación de los cuerpos no constituye un modo de potenciar los procesos de acumulación de capital, sino lo dificulta. Y acá nosotros comenzamos a tener como población una relación diferente con el espacio. Y ahí me parece que hay que poner el foco. Como les dije, gubernamentalidad no es solo un concepto político, es un concepto también ético en términos Foucaultianos, o sea, concierne el modo también en que las técnicas de dominación o las técnicas de gobierno político se vinculan con el gobierno de sí, y ahí tendríamos estos procesos que Foucault llama de resistencia, pero me parece que por el momento tenemos que centrar el análisis, bueno, en ver de manera precisa de qué estamos hablando, cuáles son los desafíos de la problemática acuciante en términos biopolíticos, es decir, del gobierno de la vida biológica de la población. Yo quise señalar dos. Uno concierne ese juego entre lo endémico y lo pandémico. Si uno es estrictamente lector del texto Foucaultiano, uno diría que la pandemia lo que hace es poner en crisis la biopolítica. O sea, la posibilidad del gobierno, esperemos que no lo logre, porque hay que poder convertir una pandemia en endemia. Y el otro es este imaginario político de la peste, ¿no? Que la peste se convierta finalmente
no solo en un sueño, sino en un proyecto biopolítico. Paso la palabra entonces al profesor Óscar Espinel. Recibe a Ana, por favor. Sí, gracias, Edgardo. Hay una pregunta de Marco Antonio Jiménez García que dice así: en el contexto de la gubernamentalidad, ¿qué sucede con el gobierno de sí? ¿Cómo relacionarlo con la peste y el neoliberalismo? Adelante, Edgardo. Bueno, de nuevo, son varias preguntas. La verdad es que deberíamos haber hecho una conferencia sobre el gobierno de sí, ¿no? Y que entiendo que a la gente le preocupa, pero bueno, yo no sé lo que sucede en el sentido de que quisiera mantenerme en lo que son los análisis precisos. Esto es, el objeto era estudiar un poco en los textos de Foucault estos conceptos y en la medida que pueden relacionarse con nuestra problemática actual. Obviamente, esto que preguntan es una de las posibilidades de interrogación, pero conceptualmente trasciende el marco de esta conferencia y uno puede dar indicaciones, pero me parece que tienen que ser sometidas a un análisis más detallado, con datos y con referencias precisas de las que todavía nos disponemos, porque ni siquiera sabemos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Sabemos muchas cosas, pero no podemos determinarlo con precisión. Sí sabemos, si quieren algunas indicaciones, es obvio que estamos sometidos a esto que llaman, no sé si correctamente, distancia social. Es distancia física, socialmente estamos conectados, muy conectados, no tan distanciados, pero físicamente muy distanciados. Entonces acá tenemos un nivel de análisis, ¿no? Que de nuevo tiene que ver con algo que decía antes, que es nuestra relación con el espacio. Y también hay una relación con el tiempo que se altera, y todas estas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos conectándonos entre distintos países, cosa que antes hacíamos físicamente y antes no. De algún modo, Internet nos restituye algo del pasado, no del futuro. ¿Ven? Todos estos elementos formarán parte del modo en que algo se vuelve objeto de un proceso de subjetivación. Vemos algunas pistas, pero todavía no vemos el panorama completo. Ahora ya no sé a quién le paso la palabra, si a Óscar Espinel o a Ana María Valle, porque debido a la conexión me estoy mareando. Ana María Valle. Hay una pregunta más de Marcela Zangaro y dice así: dada la definición de concepto de biopolítica en términos del gobierno de la vida biológica de la población, ¿qué opinión le merece las apropiaciones de ese término por parte de autores como Hart y Negri? Bueno, ahí abrimos un capítulo más complicado. ¿Por qué? Porque Hart y Negri hacen una lectura de la biopolítica Foucaultiana en términos marcadamente deleuzianos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ellos distinguen entre biopolítica y biopoder. Sumariamente en este sentido, la biopolítica sería el poder que se ejerce sobre la vida y el biopoder sería el poder de la vida sobre la política. Esa distinción como tal en Foucault no existe, Negri lo sabe perfectamente, aunque diga lo contrario, después en el propio texto termina en las notas reconociendo que no. Entonces es un planteo que a mi modo de ver, Foucault no tiene en vista esto, ¿no? Tiene en vista el modo en que el proceso biológico se inscribe en las decisiones de gobierno, ¿no? Y no hay una vida en el sentido deleuziano vinculada con una afuera. Hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la historia de las ideas que a esta altura la ruptura entre Foucault y Deleuze era marcada, ¿no? Sobre todo a partir precisamente de voluntad de saber y de esta idea de la vida
que el propio Deleuze cuestiona en el texto Deseo y Placer. O sea, respondiendo de manera más concreta la pregunta, creo que eso abre un capítulo deleuziano que es obviamente se puede abrir, pero los conceptos de Foucault no se inscriben en ese marco conceptual. Paso la palabra entonces a Ana María Valle. Sí, pues muchas gracias, Edgardo. Seguimos con estas reflexiones y por lo pronto paso la palabra a la profesora Constanza Serratore. Adelante, Constanza. Muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Edgardo. Damos por cerrada entonces nuestra conferencia de hoy. Los esperamos para la próxima sesión, el miércoles 26 de agosto, a cargo del profesor Vicente Serrano, que se titulará Paradojas y enseñanzas biopolíticas de la peste 2020. Finalmente, los invitamos también a estar atentos a nuestras redes para recibir información respecto de las actividades de esta red Foucault en la web Latinoamérica. Gracias nuevamente al profesor Castro y gracias a todos por seguirnos por este medio. Adiós. Les yeux, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique.